Buen día para todos. Hoy hablaremos sobre las revisiones sistemáticas y los metaanálisis como métodos y diseños epidemiológicos integrativos para dar respuestas a preguntas clínicas y a preguntas de investigación en salud. Dentro de los tipos de diseños en epidemiología para dar respuesta a preguntas de investigación están los estudios primarios, los cuales son desarrollados con información de primera mano, y los estudios secundarios, que como su nombre lo indican, integran o sintetizan información de segunda mano. Dentro de los estudios primarios podemos ver los experimentales, como los experimentos clínicos aleatorizados, los observacionales descriptivos, como de corte transversal, series de caso, reportes de caso, los observacionales analíticos, como las cohortes, como los casos y controles. Y dentro de los estudios secundarios o integrativos, allí convergen todo lo que son las revisiones sistemáticas de la literatura, las revisiones en general de la literatura, los metaanálisis y nuevas metodologías para el análisis de decisiones y las guías de práctica clínica que involucran estudios secundarios o integrativos. Entonces, ¿por qué resumir la evidencia si podemos tener respuesta a las preguntas con información de primera mano? En 1979, Archie Cochrane criticó fuertemente la profesión por no haberse organizado la información existente por temática o especialidad y que esa misma organización de la información fuese actualizada periódicamente según relevancia. El gran volumen de información necesitaba de constante expansión en muchas áreas y en muchas áreas es realmente imposible leer críticamente y evaluarla y sintetizarla y más aún actualizarla. Entonces así fue como en ese momento se creó la organización Cochrane en 1993, la cual se encargó de la identificación, evaluación, selección y síntesis de la información. Esta optimización de la información fue guiada por un grupo desarrollador, el cual elaboró una guía que ayudó a resumir la información existente sobre un tema, permitió realmente identificar vacíos existentes en las investigaciones actuales, permitió también identificar información de mayor relevancia que otras revisiones tradicionales y realmente apoya realmente la generación de recomendaciones para la práctica basada en la evidencia. Entonces, ¿cómo se puede sintetizar la evidencia? Entonces, pueden verse resúmenes cualitativos como las revisiones de literatura en general, las cuales pueden ser narrativas o sistemáticas, pueden ser resúmenes cuantitativos de evidencia como son los metaanálisis, pueden verse análisis que son combinados y planteados prospectivamente y conducidos independientemente por varios estudios primarios. El otro método es una síntesis cuantitativa de los datos individuales de estudios primarios en un metaanálisis. Y por último, análisis de los metaanálisis de modo prospectivo. En esta presentación me voy a centrar en lo que son las revisiones de sistemáticas de la literatura y los metaanálisis. Entonces, ¿qué son las revisiones sistemáticas de la literatura? Esta parten realmente de una cuestión, de un cuestionamiento formulado claramente y que utiliza métodos sistemáticos y explícitos para identificar, seleccionar, evaluar críticamente la investigación que está disponible y que es relevante, así como para obtener y analizar los datos de los estudios. Ahora bien, esa revisión puede utilizar o no métodos estadísticos para analizar y resumir los resultados de los estudios incluidos, como lo son los metaanálisis. Pero también ustedes habrán escuchado hablar de otro tipo de revisiones como las narrativas, que tienen ciertas diferencias con las revisiones sistemáticas de la literatura, desde la pregunta que va a responder hasta la inferencia de sus resultados. Entonces, vemos que en las revisiones narrativas se responden a varias preguntas, mientras que en las revisiones sistemáticas están enfocados hacia una pregunta específica y generalmente con unos componentes. Dentro de las revisiones narrativas, las fuentes no se especifican ni la búsqueda, mientras que en las revisiones sistemáticas hay un diseño de una estrategia de búsqueda entendible y hay una lista de varias bases de datos según lo que nosotros queramos responder. La selección de esos estudios en las revisiones narrativas usualmente no se especifica, mientras que en las revisiones sistemáticas hay unos criterios de selección predefinidos y específicos y que son aplicados uniformemente a esa lista de referencias para ser seleccionadas. La evaluación de la calidad de los estudios en una revisión narrativa
no hay una sistematización de esa evaluación de la calidad de los estudios, mientras que en una revisión sistemática hay una metodología claramente evaluada y herramientas que son validadas para la evaluación de la calidad de los estudios. En cuanto al resumen de los estudios, en las revisiones narrativas usualmente es cualitativa, mientras que en las revisiones sistemáticas hay una síntesis sistemática cualitativa o cuantitativa, según lo que arroje realmente las diferencias entre esos estudios. Y la inferencia en las revisiones narrativas está basada en opiniones, generalmente opiniones de expertos, mientras que en las revisiones sistemáticas, aunque también tiene opiniones, hay muchísima más base en la evidencia que se encontró. Entonces vemos que dentro de las revisiones sistemáticas de la literatura también están los metaanálisis, cuando hablamos de la síntesis cuantitativa, como lo son los metaanálisis. Entonces, ¿cuáles son esas similitudes y diferencias? Los metaanálisis y las revisiones sistemáticas de la literatura son sinónimos o realmente tienen unas diferencias. Así como los diseños primarios, las revisiones sistemáticas de la literatura y los metaanálisis tienen una unidad de observación. En este caso son los estudios. Ambas, la revisión sistemática de la literatura como en el metaanálisis, realizan una exploración exhaustiva de la evidencia que está disponible, una evaluación crítica de la información y una síntesis de todos los posibles errores o sesgos que se puede encontrar. Ambos, las revisiones sistemáticas de la literatura como los metaanálisis, son estructurados y se desarrollan de una manera sistemática y contienen el resumen cualitativo de los resultados de cada uno de los estudios independientes. Finalmente, hay una diferencia. A diferencia de las revisiones sistemáticas de la literatura, el metaanálisis contiene un componente de integración estadística de forma cuantitativa. Esa es la diferencia que tiene el metaanálisis con las revisiones sistemáticas de la literatura. En ese sentido podemos decir que entonces que un metaanálisis siempre será una revisión sistemática de la literatura, pero una revisión sistemática de la literatura puede o no contener un metaanálisis. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de los metaanálisis? ¿Para qué se hace un metaanálisis? Entonces, respondiendo a la necesidad de integrar la información de las revisiones sistemáticas de la literatura, los metaanálisis se iniciaron por la necesidad de resumir realmente esa evidencia, en especial la de los experimentos clínicos. Sin embargo, hoy en día son más los estudios observacionales los que se han usado como métodos para evaluar intervenciones. Y dentro de esa nueva era de la epidemiología, los retos están más orientados hacia la sintetización de la información de pruebas diagnósticas y otros diseños metodológicos, teniendo en cuenta que muchas veces no se dispone con los recursos o con la factibilidad para realizar experimentos clínicos, que es uno de los estudios que mejor evalúa la evidencia, la efectividad de las intervenciones. Entonces, ¿con qué propósito se hacen entonces esos metaanálisis? Uno de ellos es aumentar el poder estadístico y la precisión de las medidas publicadas por varios estudios de menor o mayor tamaño de la muestra. Otro propósito de estos es explicar los resultados contradictorios, teniendo en cuenta que pues, hay muchísimas fuentes de heterogeneidad o diferenciación de cada uno de los estudios que contienen la evidencia. Una de las estrategias es que al combinar se pueda subagrupar por esas posibles fuentes de heterogeneidad para aumentar la comparabilidad entre los estudios. Y otro propósito es hacer análisis de sus grupos de interés, que probablemente no se pudieron hacerse por las limitaciones en muestra, el tamaño muestra por el poder estadístico en los estudios originales. Entonces, esos son los propósitos de hacer un metaanálisis. Pero entonces, ¿de dónde puede verse la heterogeneidad de la que hablamos anteriormente? Primero, una fuente grande son las poblaciones de los estudios. Las poblaciones de los estudios son diferentes en cada estudio. Existen múltiples características que aumentan esa heterogeneidad, aunque dentro de los criterios de selección se establezcan rasgos de edades o sexo, lugar, etc. Generalmente muchos de estos
estas poblaciones en diferentes estudios es diferente y puede ser una fuente de heterogeneidad. Otra fuente son las características de cómo se diseñó y se ejecutó cada uno de los estudios, desde las descripciones de las exposiciones, cómo fue descrita y medidas realmente las intervenciones, cada una de las variables. Esto también puede ser una de las fuentes. Y por último, esta heterogeneidad nosotros podemos verla reflejada cuando se realice el análisis y las conclusiones de la revisión sistemática de la literatura y el metaanálisis. Entonces, ¿cómo se identifica? Existen diferentes test estadísticos que puedan evaluar esto, como el Q, el tau cuadrado o el que es aún más usado, que es el I cuadrado. Entonces, ¿por dónde se empieza para realizar una revisión sistemática de la literatura? Como otro tipo de diseño epidemiológico, se inicia por la pregunta. Una pregunta inicial que puede resultar de lectura previa, de evidencia previa, de casos clínicos, de la experiencia de cada uno de sus campos, etc. Esa pregunta debe ser generada idealmente con cada uno de sus componentes respectivos. En este caso, los componentes para una pregunta de investigación sería con los componentes de la PICO. La P que indica población, la I que significaría intervención o en muchos casos también exposición, la C que es el comparador o el control y la O de su palabra en inglés outcome, que son los resultados. Algunos autores últimamente han incluido dentro de ese componente la M, que es la M de métodos. Dentro de estos componentes se ha indicado que los métodos y el tipo de estudio es un componente importante para lo que se quiere buscar, para hacia dónde dirigir realmente mi estrategia de búsqueda, identificando qué se quiere sintetizar. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero es identificar efectividad de una intervención, pues qué mejor que encontrar unos experimentos clínicos. Entonces, mi método sería efectividad. Si se quiere mirar etiología o causalidad, qué mejor que encontrar casos y controles, cohortes, etc. Hay unos pasos generales para realizar un metaanálisis. Luego de definir una pregunta, se plantea un objetivo de la revisión sistemática de la literatura que daría ese inicio a la selección de los estudios, la exclusión, la extracción de los datos, la evaluación de la calidad de la evidencia, la evaluación cualitativa, sería una parte descriptiva, seguido de la evaluación cuantitativa, puede o no estar, y finalmente generar un reporte, sería el artículo de publicación. Las revisiones sistemáticas, como cualquier método epidemiológico, no es exento de errores sistemáticos, entonces podemos encontrar sesgos dentro de las revisiones sistemáticas. Uno de ellos, de estos sesgos, los podemos encontrar desde cuando se están encontrando los estudios, se pueden encontrar errores sistemáticos desde la selección de los estudios y obteniendo los datos de cada uno de los estudios. Encontrando los estudios están los sesgos de publicación, aquellos que son debidos a la falta realmente de registro, o como su nombre lo indica, de publicación, teniendo en cuenta que muchos de los autores que pues no publican según los resultados obtenidos, pueden limitarse a si encontrar unos resultados negativos y decir, bueno, listo, no publico, o que tenga limitaciones porque hay muchas revistas que tienen sus criterios para realizar las publicaciones. Puede identificarse con la gráfica del embudo o con el funnel plot. Hay otro sesgo dentro de este grupo que es el sesgo de búsqueda, cuando la estrategia puede haber quedado deficientemente elaborada para que realmente extraiga o podamos traer toda la evidencia disponible sobre la pregunta a responder. Y el sesgo de referencia o de referencias múltiples, el cual puede verse cuando de un mismo estudio hay dos tipos de estudios con datos similares y las referencias son distintas. Cuando se seleccionan los estudios,
Entonces pueden verse sesgos que, no, que no están muy bien definidos, cuando no están muy bien definidos los criterios de inclusión y exclusión de los estudios, como los criterios de selección. Finalmente, dentro de la obtención de los datos de los estudios seleccionados, hay sesgos como el sesgo del extractor, el cual puede ser debido a que la persona que está extrayendo los datos de cada uno de los estudios puede errar en esta actividad, cuando aquellos datos realmente no son exactos o que los datos dentro del mismo estudio tienen errores estadísticos y que pueden generar este tipo de error, que son los sesgos de reporte. Ahora bien, cuando tengamos ya listos nuestros resultados, ¿qué preguntas pueden salir a partir de los resultados de los metaanálisis? Esto nosotros podemos verlo en los gráficos de bosque o en los gráficos de forest plot. Entonces, las preguntas que nos hacemos siempre son, ¿cuál es la dirección realmente del efecto? ¿Cuál es el tamaño del efecto? ¿El efecto realmente es consistente a través de los estudios? ¿O cuál es la fuerza de la evidencia por el efecto ya cuando se sintetiza? Entonces, aquí vemos lo que muestra un gráfico de bosque o el forest plot, que generalmente sale en los metaanálisis. Los resultados individuales de cada uno de los estudios deben ser presentados y transformados a una forma estandarizada para permitir la comparabilidad. Ejemplo, que todos los resultados de los estudios hablen sobre, digamos, dólares, una sola medida, euros, o que tenga un año específico, etcétera. O sea, tiene que tener una forma estandarizada y tiene que ser transformados para poderlos sintetizar. No podemos unir peras con manzanas, como dice el dicho. Entonces, cada estudio está representado por una fila. Cada uno de estos es un estudio. Cada punto estimado es el que representa el efecto estimado por cada uno de los estudios. Mejor, de los efectos verdaderos en la población. El cuadrado que hay alrededor del punto representa el área del peso de cada uno de los estudios según el tamaño de la muestra y la calidad de ellos. Este es el que aporta cada uno de los estudios al metaanálisis. Las líneas que hay al frente de cada uno de los estudios representan los intervalos de confianza y el diamante es el efecto total estimado con cada uno de los bordes que indica el intervalo de confianza. Como les dije, aquí por ejemplo representa una medida estandarizada como es el OR con cada uno de sus intervalos de confianza y aquí me indica el porcentaje de peso que es el cuadrado que les estaba indicando que es el área de peso de cada uno de los estudios con su respectiva escala. Finalmente, en este forest plot o en este gráfico de bosque, al final va a indicar cuánto es el total de ese efecto estimado. Muchas veces aparece el intervalo de confianza e indica un índice de heterogeneidad, que es como los que yo les estaba comentando anteriormente.